Como dijimos antes, gracias al Señor por ustedes, por estar aquí, y también por venir a adorarle a través de los cánticos y también de la meditación de su palabra. Una meditación que, como saben, en los últimos meses hemos estado llevando a cabo en el libro de Judas, en la carta de Judas, que les invito a que abran, que lo tengan abierto en sus Biblias. El libro de Judas está justamente antes de Apocalipsis. Y estamos viendo la carta de Judas para tratar el tema de la apostasía y de los apóstatas. Es decir, de aquellos falsos creyentes que se han infiltrado dentro de las iglesias y que intentan por todos los medios arrastrar a muchos al error. A muchos al error. Y cómo eso también está afectando no solamente a la vida de los creyentes, sino también a la credibilidad del Evangelio. Porque hoy en día muchos rechazan el Evangelio pensando de que esto es una farsa, que esto es una mentira, que esto es una tomadura de pelo que algunos hacen para sacar dinero, para estafar a otros. Y hasta cierto punto tienen razón, porque desgraciadamente muchos usan el Evangelio para amedrar. Y de esa manera ocultan la verdad del Evangelio, de Cristo. La verdad de que sin Cristo estamos condenados, abocados a una condenación eterna por causa de nuestro pecado, un pecado en el que nacemos, que heredamos desde Adán y de Eva, y que solamente en Cristo puede ser perdonado. Tristemente ese mensaje está siendo adulterado, está siendo cambiado, está siendo modificado, haciendo que muchos, como hemos dicho, rechacen el Evangelio y otros siendo arrastrados al error. Y es que el tema de la apostasía es un tema que ha existido siempre, no es algo solamente de los últimos tiempos. Ciertamente en los últimos tiempos, en los tiempos en los que estamos viviendo, se va a acentuar los ataques porque ya el enemigo sabe que le queda poco tiempo. Pero siempre ha sucedido, siempre. Si tú piensas que esos falsos creyentes que están intentando engañar a muchos es algo normal, es de hoy, o que es una invención moderna para atraer a la gente, estás muy equivocado. De siempre ha existido dentro de las congregaciones de creyentes, sea el pueblo de Israel, sea y la iglesia, siempre ha existido falsos creyentes con falsas enseñanzas. Y, por ejemplo, en Jeremías capítulo 23, versículo 14, Jeremías 23, 14 nos dice la palabra: también entre los profetas de Jerusalén he visto algo horrible. Cometían adulterio y andaban en mentiras, fortalecían las manos de los malhechores, sin convertirse ninguno de su maldad. Se me han vuelto todos ellos como Sodoma y sus habitantes como Gomorra. Fíjate lo que dice, ya desde Israel, aquellos hombres que tenían la obligación de llevar la ley del Señor, de ser ejemplos de santidad, se habían convertido en simplemente como Sodoma y Gomorra. Ellos habían llevado al pueblo a ser como Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque cometían adulterios, andaban en mentiras, ejercían la ley parcialmente favoreciendo a los malos. Terrible, terrible. Y también afligieron a la iglesia primitiva, a esa iglesia que empezaba recién, el Señor había resucitado y había ascendido a los cielos en Hechos 2. Y así el apóstol Juan en su primera carta en el capítulo 2 del 18 al 19 dice: hijitos, es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Aquella iglesia primitiva vivía precisamente ese también ataque por parte de los anticristos, dice Juan. Qué palabra tan fuerte contra los apóstatas. Eso nos muestra la dureza del término y de lo que implica. Y salieron de las iglesias, eran parte de las iglesias. A veces pensamos que son gente que vienen de fuera con mensajes simplemente carnales, no, del mundo. No, están en las iglesias, afectan a las iglesias. Pero no solamente afligieron a la iglesia primitiva, sino que también hoy día siguen activos. Porque como hemos dicho, según se acerca la venida de Cristo, más activos van a ser. Y así el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos del 1 al 4, advierte: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos,
que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Según se acerca la venida de Cristo, la apostasía estará hirviendo, si me permiten la expresión, dentro de muchos sitios, de muchas iglesias. Y muchos serán sacudidos fácilmente en su forma de pensar, en lo que creen. Y dice Pablo, no se alarmen, no se dejen guiar por esas falsas enseñanzas que van a entrar dentro de las iglesias, ni por palabra ni por carta como si fuera de parte de nosotros. Que nadie les engañe, que nadie les engañe. Fíjate cómo desde la antigüedad, desde Jeremías, con el pueblo de Israel, con la iglesia primitiva, en el momento en que Pablo escribe a los tesalonicenses advirtiendo, siempre el tema de la apostasía era algo candente. Si lees las cartas de Pablo, el 90% de sus temas están referidos precisamente advirtiendo a las iglesias de Corinto, de Galacia, de Efesios, Judas mismo, advirtiendo, cuidado, cuidado, cuidado con la apostasía, cuidado con aquellos que se dicen ser hermanos y que realmente están llevando falsas enseñanzas porque están intentando arrastrar con ellos a muchos. Cuidado. Pero ¿sabes cuál es la gran diferencia que hay entre hoy y el pasado? Que hoy en día, en nombre del amor, hoy día en el nombre de la tolerancia o incluso en nombre de la amplitud de miras doctrinales, se escucha y se cree cualquier cosa. Estas advertencias ya pasan como algo de otra época. Hoy se tolera cualquier enseñanza sin discernimiento, sin saber si realmente lo que se dice, lo que se predica, está basado en la palabra de Dios. No, hay que amar, hermanos, hay que tolerar, hermanos, hay que pensar que todo es lícito. Si uno piensa distinto, no pasa nada, acéptalo. Dios es bueno, todos somos buenos y al final todos vamos a estar en el cielo. Hoy en día, en muchas iglesias, hay una actitud realmente peligrosa frente a la apostasía. Y muchos oyen y siguen enseñanzas por doquier, vengan de donde vengan, sin discernir si son basadas o no en la palabra de Dios. Eso es realmente peligroso, hermanos, peligroso. Y Judas está advirtiendo, como hemos visto hasta este tiempo, en su carta, de ese terrible peligro. Por un lado, diciéndonos que los apóstatas no van a venir con los cuernos en la cabeza y agitando una hoz para asustarnos, se van a introducir encubiertamente, dice el versículo 4 de Judas, sin que nadie se dé cuenta. Y van a llegar a ser parte misma de la propia congregación, porque van a pasar inadvertidos, dice el versículo 12, inadvertidos, llegando incluso a puestos de responsabilidad, en puestos de enseñanza, pero serán sin fruto, porque su único propósito será destruir el Evangelio de Cristo, la comunión de la Iglesia con Cristo. Judas les llama, recuerden, escollos ocultos. Y también por otro lado, Judas pone de manifiesto ese terrible peligro, advirtiendo del horrible destino de esos falsos y por extensión de todos aquellos que les siguen. Su condenación es segura. Hoy en día nadie quiere ser consciente de la condenación, del juicio eterno. No queremos pensar en eso, ¿no es cierto? ¿Para qué pensar ahora en el juicio, condenación? ¿Qué juicio ni qué condenación? Pero si una cosa debes de tener seguro, así como que tú y yo ahora nos estamos viendo, es que un día todos tendremos que dar cuenta a Dios. Todos. Por eso la gran mentira de Satanás en este mundo es ocultar esa verdad. Y creer que vamos a estar aquí siempre, que en el fondo soy bueno, que tampoco soy tan malo como merezco. Y que al final, pues Dios, que es bueno, porque Dios es amor, me va a salvar. Esa es parte de la falsa enseñanza. Una falsa enseñanza que ha calado profundamente en las iglesias.
El Evangelio nos dice que todo aquel que rechaza la misericordia de Dios en Cristo va a ir al infierno. Porque solo por medio de Cristo es que puede ser salvo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que el hombre puede ser salvo, sino en el nombre de Jesucristo. Porque Él fue Dios hecho hombre, que tomó nuestro lugar en una cruz, y en aquella cruz Él derramó hasta la última gota de su sangre, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la única forma de escapar del juicio venidero. Un juicio, dice Judas, que es seguro, que está atestiguado por los juicios pasados, donde el Señor ejerció ese juicio sin miramientos, cumpliendo toda su justicia. Lo hizo con Israel, lo hizo con los ángeles rebeldes, lo hizo con Sodoma y Gomorra, como leímos en Génesis del 5 al 7, donde se dice que el destino es un destino de condenación eterna y sin paliativos. Ahí no habrá lugar a poder disculparse, arrepentirse. Versículo 13 de Judas. Será un juicio inapelable. No habrá forma de escapar de ese juicio. Porque las pruebas que se van a presentar son pruebas irrefutables, versículos 14 y 15, que hará hasta el más piadoso pecador sepa realmente que es digno del infierno. Viendo todas esas duras advertencias del Señor, aún así hoy hay muchos que rechazan ese evangelio, que dicen que eso no es para ellos. E incluso hay muchos dentro de las iglesias que siguen ignorando el peligro, por tanto, de la apostasía. Y cuando rechazas estas duras advertencias, lo único que estás mostrando es una necedad profunda, perdona la sinceridad. Una necedad profunda. Creer que esto no nos va a pasar a nosotros, creer que esto solamente les va a pasar a los más rebeldes, a los más malos y que esto nunca me va a pasar a mí, es ser digno de misericordia, digno de pena. Por lo que debiéramos preguntarnos como creyentes, ¿cómo puedo yo aplicar a mi vida, a la vida de la iglesia, las advertencias de Judas? ¿Cómo yo puedo, Señor, sabiendo lo que sucede con los apóstatas, sabiendo de que es un riesgo que hoy en día sigue sucediendo, cómo yo puedo sobrevivir a la apostasía? ¿Cómo? Hoy muchos creen que esto no les va a suceder a ellos. Hoy en día muchos creen que en las iglesias a las que asisten están exentos de eso. Terrible error. Entonces está de más las cartas de Judas, por ejemplo, o las advertencias que hemos leído. Si están es porque puede suceder, de hecho sucede. ¿Cómo yo puedo sobrevivir a la apostasía? En este día queremos ver la primera parte, ya Dios mediante el siguiente domingo que nos toque veremos la segunda parte para poder sobrevivir a la apostasía. Pero en esta primera parte queremos ver tres verdades esenciales que si se aplican fielmente nos van a conceder discernimiento para poder contender por la fe y poder sobrevivir a la apostasía. Y esas tres verdades son recordar, perseverar y ayudar. Recordar, perseverar y ayudar. ¿Recordar qué? Pues recordar obedientemente lo dicho por el Señor precisamente del peligro de la apostasía. Una cosa común a todas las personas es que olvidamos muy rápidamente. Un ejemplo, yo no sé si te pasa a ti, pero yo, por ejemplo, me cuesta recordar muchas veces que comí el día anterior, y que comí, me quedo así como que no sé, ¿no es cierto? Somos dados a olvidar muy rápidamente. Y aquí Judas nos va a dar un mandamiento, un mandato. Recuerda constantemente el peligro de la apostasía. Lo siguiente que nos va a decir es persevera. ¿Pero perseverar en qué? En la santidad, en la santificación. Y lo tercero es ayudar. ¿Pero ayudar a quién? Ayudar a aquellos precisamente que están siendo arrastrados por el error. La forma de poder, por tanto, sobrevivir a la apostasía será recordar obedientemente del peligro, perseverar en la santificación y ayudar a aquellos que están siendo arrastrados por el error. Vamos a un momento a abrir nuestra Biblia en Judas 17 al 23. Judas, desde el versículo 27, saben que Judas tiene un solo capítulo, Judas 1, del 17 al 23. Dice así la palabra del Señor.
Pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes os decían: en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y tened misericordia de algunos que dudan, a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Recordar las advertencias dadas por el Señor en su palabra. Dice Judas: pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes os decían: en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el Espíritu. La primera verdad que tienes que tener presente para poder sobrevivir a la apostasía es el mandamiento de recordar. Si te fijas en la palabra, en la Biblia que tienes, ese verbo acordaos es un imperativo. Nunca te olvides, todo imperativo que leas en la palabra es un mandamiento de Dios. ¿Recordamos los 10 mandamientos, sí o no? ¿Verdad? Y todos conocemos los 10 mandamientos, pero en la palabra hay muchos más que 10 mandamientos. Y este es uno de ellos. Es decir, Dios aquí no está dando una sugerencia, no está dando una pista, no está dando una alternativa, es un mandato. Si no lo haces, estás pecando contra Dios. Debes recordar de que realmente esto va a suceder. Es un mandato por parte del Señor. Recordar las palabras de advertencias de los apóstoles. La realidad de la apostasía, la realidad de los apóstatas dentro de las iglesias no es algo opcional. Tienes que estar atento continuamente a la realidad de que esto va a suceder. Tengan siempre en mente las palabras dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, frente al trato ligero que muchas veces se le da al tema de la apostasía en la iglesia, el Señor nos llama a estar siempre alerta, siempre alerta. Y repito, es un mandamiento, no una opción. Debemos siempre estar alerta a todo lo que se lee, a todo lo que se escucha, a todo lo que se cree. A cualquier cosa que diga, cualquiera que diga ser cristiano. Hoy día, con las herramientas del Internet, todo el mundo tiene acceso, sobre todo a través de YouTube, a escuchar 1000 cosas, 1000 cánticos distintos, pero ¿cuántos de nosotros nos paramos a examinar si lo que se dice está conforme a la palabra de Dios? Nadie prácticamente. Como lo dijo fulanito, menganito o ciclanito, ya damos por sentado de que es cierto. No. Si actuamos así, estamos actuando desobedientemente con lo que Dios nos manda. ¿Por qué nos manda? Estad siempre atentos. Estad siempre atentos a todo lo que se les dice. ¿Por qué? Dice Judas. ¿Por qué tenemos que estar así? Porque en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Por esa razón, porque van a haber, en los últimos tiempos va a haber burladores que van a engañar. Por eso siempre tendremos que estar alerta. El propio Señor Jesucristo fue el primero que advirtió de ese peligro. En Mateo 7:15, Cristo dijo: cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El apóstol Pablo a los Corintios, en 2 Corintios 11, del 12 al 15, pero lo que hago continuaré haciéndolo a fin de privar de oportunidad a aquellos que desean una oportunidad de ser considerados iguales a nosotros en aquello en que se glorían. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pablo nos está diciendo: yo voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo, predicar el Evangelio y advertir, para que ninguno de esos falsos profetas consigan sus objetivos. Él cumplía ese mandamiento de perseverar continuamente en la palabra. El apóstol Pedro,
El apóstol Pedro dijo en 2 de Pedro 2:1 que se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Pedro advierte una vez más, cuidado, se van a levantar de entre ustedes. El apóstol Juan, en 1 de Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Probad, estar siempre atentos, siempre alerta, siempre. Una de las maneras de poder sobrevivir a la apostasía es estar siempre en alerta. Escudriñar todo a la luz de la palabra de Dios, así como Pablo alaba a los hermanos de Berea en Hechos, porque todo lo escudriñaban a la luz de la palabra, aún lo que él mismo les había predicado. Una y otra vez el Señor y sus apóstoles advierten, cuidado, estén atentos, cuidado. Y Judas nos da una serie de pautas para poder conocer quiénes son esos apóstoles. Miren, porque van a venir encubiertamente y van a aparecer ángeles de luz. Por tanto, tenemos que tener la capacidad de discernimiento. ¿Y cómo voy a poder saber si lo que esa persona me dice es conforme a la verdad o no? Y Judas nos da una serie de pautas para poder desenmascarar la falsa enseñanza. Una de las pautas que nos dice Judas, que nos va a dar la palabra, es que esos hombres se van a caracterizar porque serán burladores. Burladores, es decir, se van a reír, se van a burlar. ¿Pero burlar de qué? ¿Burlar de qué? Bueno, el apóstol Pedro nos aclara de qué se van a burlar en su segunda carta. Y en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 4 nos dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Primer punto, se van a burlar del regreso de Cristo. Se van a burlar del regreso de Cristo. Van a decir, ¿regreso de quién? Pero si todo continúa igual, vive tu vida, vive la vida, que no a nadie va a regresar de ninguna parte. Mire, le voy a dar un nombre y un momento en que alguien así dijo eso. Dante Gebel, en una conferencia de jóvenes. Él dijo, no, ¿qué? ¿Cómo que muchos dicen que el Señor va a venir? Disfruten de la vida, vivan la vida, vivan la vida. Están hablando de que Cristo viene como si viniesen ovnis, literalmente. Eso sucede, se van a burlar del regreso de Cristo. Pero no solamente se van a burlar de que Cristo regrese, sigue diciéndonos Pedro que también se van a burlar de que va a haber un juicio. Pedro sigue diciendo en su carta, en el capítulo 3, ahora a partir del versículo 5 hasta el 7, pues cuando dicen esto, que dónde está la promesa de su venida, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces fue destruido siendo inundado con agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Es decir, fíjate, no solamente se van a burlar de que Cristo va a volver, sino que se van a burlar del propósito de ese regreso. Y el propósito es el juicio de Dios. ¿Juicio de qué? Disfruta la vida. Mira, Dios es bueno, Dios es amor y tú en el fondo eres bueno. No vas a pasar por ningún juicio. Disfruta la vida, vive la vida que solamente se vive una vez. Se van a burlar del juicio de Dios. Pero como dijimos al principio, así como me ves, ten la certeza de que el juicio va a suceder. Porque sucedió una vez con el diluvio y el Señor arrasó con todos los pecadores, salvando exclusivamente a un hombre y a su familia, y volverá a suceder. Y todo aquel que no está en Cristo va a estar condenado en ese juicio. Va a suceder. ¿Pero qué te dicen? Se burlarán. Eso no va a suceder. No habrá ningún juicio. Dios quiere que aquí y ahora vivas bien, vivas feliz, vivas completo contigo mismo. Valórate que tú vales mucho.
Evidentemente esas burlas no van a ser abiertamente despectivas, van a ser muy sutiles, porque si fueran abiertamente despectivas contra Cristo, evidentemente nadie las iba a oír, nadie las iba a seguir. Van a ser muy sutiles. Te van a decir, el juicio nunca va a suceder, eres bueno, no vas a pasar por ahí, Dios es bueno, no tienes que temer nada. Dios quiere que ahora recibas toda su bondad de maneras maravillosas. Y uno se pone a pensar y dice, es lógico que se burlen, es lógico que digan que eso nunca va a suceder. Si dice Judas que son pecadores con motivaciones malvadas porque dicen que irán tras sus propias pasiones impías, estos serán hombres que no querrán enfrentar el juicio de Dios. No lo van a querer enfrentar porque saben que están condenados. Ellos saben que todos aquellos que rechazan a Cristo van a ir a ese juicio. Ellos saben que es lo que les espera. Por eso van a decir que no existen, que eso nunca va a suceder. Pero mira lo que dijo el Señor Jesús. Juan 3:19. Y este es el juicio. Va a haber un juicio y este va a ser el argumento, el veredicto, la causa del juicio. Que la luz, que Cristo vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Ese es el veredicto del juicio. Cristo, la luz del mundo, vino y los hombres que amaron más las tinieblas que la luz. ¿Pero por qué amaron más las tinieblas? Porque su corazón solo hacía acciones malas. Así que de esa manera burlesca van a ir por las iglesias. Repito, por las iglesias, porque van a estar dentro de las iglesias. Y van a ir, dice Judas, causando divisiones. Estos son los que causan divisiones. La palabra griega que usa aquí Judas para divisiones no implica tanto crear un pleito entre hermanos. Tristemente, algunas iglesias se han separado porque ha habido pleitos personales entre hermanos, pero no es este pleito del que habla aquí Judas. No habla de esa división, sino que habla más bien que es una división que se produce porque van enseñando mentiras. Y con esas mentiras van a ir dividiendo, arrastrando consigo a muchos, sacarán de las iglesias a muchos. En otras palabras, estos burladores de Cristo van a causar divisiones en las iglesias porque van a arrastrar a muchos con sus falsas enseñanzas. Estos son los que causan divisiones. La forma verbal está hablando de que es algo que sucede con seguridad. Es decir, con seguridad muchos van a ser arrastrados hacia las falsas enseñanzas. El apóstol Pablo lo expresó así en Hechos 20:30. Y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Va a suceder. Entonces uno se pregunta, ¿cuál va a ser la base de la enseñanza? ¿Qué enseñanza van a enseñar para arrastrar con ellos a muchos? Sí, se van a burlar del juicio, sí, se van a burlar de que eso nunca va a suceder, sí, se van a burlar de la segunda venida de Cristo, pero ¿qué es lo que van a enseñar? Muy simple. Judas sigue diciendo que estos son individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Así que lo que nos está diciendo Judas aquí, que sus falsas enseñanzas estarán basadas en lo carnal, porque no tienen el Espíritu. Es decir, que todo lo que van a enseñar van a hacer simplemente en satisfacer los deseos de tu carne, en los deseos de tus ojos, en los deseos de tu corazón. ¿Qué es lo que tú tienes en tu corazón? ¿Cuáles son los deseos de tu carne? Pues eso es lo que ellos te van a enseñar para arrastrarte. Y lo van a hacer porque son individuos mundanos que no tienen al Espíritu. Es decir, sus enseñanzas van a tener un enfoque eminentemente o primordialmente materialista. Aquí tienes el primer punto para poder diferenciar la verdad del error. Es decir, que todo aquel que predique un evangelio centrado en el hombre, centrado en sus necesidades materiales aquí y ahora, es un apóstata. Todo aquel que predique un evangelio centrado en el hombre,
centrado en sus necesidades materiales aquí y ahora, es un apóstata. Aquí ya tienes un punto de discernimiento de lo que es la verdad del error. ¿Por qué? Porque mira, el gran error que tantas veces vivimos y que no nos damos cuenta es que predicamos un evangelio que está centrado en ti, centrado en tus necesidades. Y no, el evangelio no trata de ti, es Cristo. El evangelio está centrado en Cristo. Tiene el propósito de exaltar a Cristo. Tiene el propósito de exaltar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el evangelio habla de la obra salvífica de Cristo, de la salvación del Señor que Él gratuitamente ofrece a todo aquel que se arrepienta de sus pecados. A todo aquel que crea por fe en Él, será salvo. El evangelio no trata de ti, no trata de tus cuestiones materiales de este mundo. Trata de Cristo, trata de su obra de salvación, trata del ofrecimiento gratuito de la salvación a todo aquel que crea en Él. De eso trata el evangelio. Pablo escribe en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Es decir, voy a recordarte qué es el evangelio. Un evangelio que si te mantienes en ella, te mantienes en ese núcleo central del evangelio, vas a ser salvo, porque si no, habrás creído en vano. Y este es el evangelio. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio de Cristo. Ese evangelio trata de Cristo y de su obra de salvación. No trata de ti, no trata de tus cuestiones materiales. Por eso, estos burladores mundanos sin el Espíritu no pueden hablar de otra cosa. No pueden hablar de otra cosa. Por eso hoy día tantos rechazan el evangelio. Porque lo que es notorio es que muchos van por ahí nada más que para medrar con él. Y tristemente también hay muchos que son arrastrados porque son arrastrados conforme a sus propias concupiscencias, dice el apóstol Pablo, queriendo simplemente escuchar lo que ellos quieren, y es un Dios que les satisfaga sus necesidades. Pero el evangelio, nunca te olvides, a ti que hoy sobre todo nos visitas, el evangelio es que si hoy te arrepientes de tus pecados, que si confiesas con tu boca a Jesús como tu Señor y Salvador, si crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. ¿Y salvo de qué? Salvo de Dios. Salvo de la ira de Dios. Una ira que está contra todo aquel que rechaza esta misericordia. Nunca te olvides. Mira, aquí no está hablando de ser buenos o de ser malos. No está hablando de ser gente maravillosa o gente menos maravillosa. Está hablando de Cristo. Si aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, serás salvo. Serás salvo. Dios es un Dios perdonador. Otra de las cosas que se han enseñado es que es un Dios condenador. No, el mundo ya está condenado, dijo el Señor Jesús. Pero Él vino a salvar a los que estaban condenados. Porque Dios es un Dios perdonador. ¿Por qué es un Dios perdonador? Porque Él no quiere que nadie vaya al infierno. Porque Él no quiere la muerte del impío. Pero si amas más las tinieblas, como dijo el Señor Jesús, si amas más las cosas de este mundo, ya el juicio está preparado para ti. Porque has rechazado la misericordia de Cristo. Pero esta obra del Evangelio de Cristo, esta obra magna en la historia de la humanidad, se habla de las 7 maravillas de la humanidad. No hay maravilla comparada a aquella cruz, en aquel lugar, en aquel monte del Calvario, donde Cristo derramó toda su sangre. Esa obra magna en la historia de la humanidad, que es la reconciliación con Dios, carece absolutamente de valor para los inconversos. Ellos tristemente solo miran el aquí y ahora. Quieren las cosas para aquí y para allá. ¿Por qué? Dice Judas, porque no tienen el Espíritu.
Para ellos todo lo que es espiritual carece de todo valor. Carece de valor. Y carece de valor porque no lo entienden. Y por esa razón muchos solo buscan a Cristo para satisfacer sus deseos materiales y carnales en esta vida. El Señor Jesús dijo de muchos que le seguían, en Juan 6:26, en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Muchos buscaban a Cristo simplemente para comer, para tener sus barrigas llenas. Y es que sin el Espíritu es imposible entender las cosas de Dios. El apóstol Pablo dijo a los corintios, el hombre natural, aquel que está muerto en sus delitos y pecados, aquel que no tiene al Espíritu, no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad. Si alguna vez te has dicho, otra vez a la iglesia, otra vez a acompañar a mis padres, otra vez a acompañar a fulanito, a menganito, a escuchar el Evangelio, que es un rollo que yo estoy deseando que acabe, para irme a mi casa. ¿Sabes por qué piensas así? Porque eres pecador y porque no tienes al Espíritu. Por eso, ¿qué debes hacer? Arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo como tu Señor y Salvador. Para que precisamente este rollo que se están soltando realmente tenga sentido en tu vida. Si no, seguirás siendo engañado por Satanás y acabarás en el infierno con él. Y allí no será una fiesta, allí no será un lugar de distracciones donde mucha gente piensa, estaré con los cantantes de heavy, estaré con no sé qué, con los futbolistas. Dice la palabra que allí será el lago de fuego ardiente, donde el fuego no se apaga y el gusano no muere. ¿Entiendes eso? Si entendieras que llegará un día en el que todo ser humano será resucitado por Dios, y resucitado significa que tendremos cuerpos físicos de nuevo, y que unos estarán en el cielo, en la tierra nueva, disfrutando de la nueva creación, y otros estarán en el infierno, que es un lago de fuego que no se apaga y donde el gusano no muere, entenderás que lo que Dios nos está diciendo, que ese infierno, no tiene nada de idílico. Porque será un lugar donde tú físicamente te estarás quemando, pero no vas a morir. Donde te estarás pudriendo, porque el gusano te estará comiendo, pero no vas a morir. ¿Tiene eso algo de idílico? ¿Tiene eso algo de atractivo? De eso nos quiere librar Cristo. Y por eso murió en una cruz. Y por eso derramó su sangre. Pero los falsos te dirán, eso no va a suceder. Vive el aquí y el ahora. Por esa razón de no tener al Espíritu, todos esos que enseñan esas falsas enseñanzas no aceptan que su mayor necesidad ni es la comida, ni es la bebida, ni es el vestir, ni es la salud, sino la salvación de sus almas. Y por esa causa, porque no quieren entender eso, muchos serán arrastrados al error y del error a la condenación. ¿Por qué? Porque solo han buscado las cosas de este mundo, solo han buscado a Cristo para que satisfaga sus deseos mundanos y no para el perdón de pecados y no para la salvación de sus almas. Así que el primer punto para sobrevivir a la apostasía es obedece el mandato de Dios de recordar constantemente las advertencias de que la apostasía es cierta, de lo que los apóstatas va a suceder, que van a anunciar un evangelio falso centrado en el hombre, en sus necesidades materiales y no en Cristo y no en su obra de reconciliación del pecador con Dios. El segundo punto que nos da Judas es perseverar. Y sigue diciendo Judas, pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. De nada sirve que recuerdes continuamente que la apostasía es una realidad si no perseveras. La palabra dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Pero qué es perseverar? Mantenerse firme. ¿Pero firme en qué? ¿De qué manera? Bueno, firme durante toda la vida y de una manera práctica en la enseñanza de la Escritura
y en una vida de piedad. Perseverar constantemente toda la vida en la enseñanza de las Escrituras y en una vida de piedad. Por eso Judas nos da 3 puntos cardinales eminentemente prácticos para poder orientarnos y para así poder perseverar de manera práctica, para que no haya equivocación, sino al contrario, para que podamos ser realmente edificados. Así que nos da 3 puntos cardinales: edificación, oración y esperanza. Judas usa el tiempo verbal participio en estos verbos para que entendamos que es una tarea continua, es decir, que va a durar toda la vida, no habrá un punto de inicio y un punto de fin. Continuamente vas a tener que estar edificándote en la palabra de Dios. Continuamente tendrás que estar llevando una vida de oración y confiando, esperanzado toda tu vida. Toda tu vida, vívela continuamente edificándote en la palabra, en orar sin cesar y esperando la misericordia del Señor. Y el primer punto práctico es edificándoos en vuestra santísima fe. Todos los creyentes estamos llamados a edificarnos mutuamente en la fe, edificándoos, dice, mutuamente, la mutualidad los unos con los otros. En otras palabras, crecer como iglesia espiritualmente en conocimiento y en relación íntima con el Señor. ¿Qué es lo que significa la palabra edificar? Porque hablamos de edificar, pero edificar, ¿qué significa? Porque ni soy albañil, ni soy arquitecto, ni soy aparejador. ¿Qué es edificar? Pues crecer espiritualmente en relación con el Señor. ¿Por qué con el Señor? Porque dice Pablo que Cristo es la piedra angular de la iglesia. Y sobre eso construyeron los apóstoles toda su palabra. Nosotros tenemos que ser edificados en la palabra de Dios para tener una relación y un conocimiento íntimo con el Señor. Eso es lo que significa edificarnos. Por tanto, lo primero que debemos de hacer es tener un conocimiento de la palabra para tener una relación íntima con el Señor. Miren, como saben, el próximo mes empezamos aquí un curso de certificado en Biblia y Teología. Y el propósito no es llegar a ser aquí eminentes conocedores de la palabra de Dios, no ser eruditos. No es que nos conozcan por ser una iglesia de eruditos, sino una iglesia que tiene una intimidad con Cristo. Y esa intimidad con Cristo solamente se consigue a través de una vida en intimidad con la palabra de Dios. Por eso los creyentes estamos llamados a crecer y a madurar en torno a la palabra de Dios, en torno a la doctrina bíblica, que es Cristo, que es su persona, que es su obra. Recuerda, el Evangelio trata de Cristo. Tenemos que aumentar y conocer más del Señor Jesucristo. Esa es la base de nuestra fe, de la santísima fe, dice Judas. Y es que a efectos prácticos, seguro que estarás de acuerdo conmigo, si quieres tener la capacidad de discernir el error, tendrás que conocer la verdad. Es imposible que conozcas el error si no conoces la verdad. Es imposible que tú puedas conocer. A mí una vez en Cuba me dieron un peso falso. Y lo cogí y yo quise. ¿Por qué me pasó eso? Porque yo no sabía lo que era un peso verdadero. Si eso le pasa a un cubano, dice, esto es falso, más falso que... Pero yo no lo era. Para poder contender contra el error, para poder ser librados del error, tienes que conocer la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor. Si no tienes una relación íntima con el Señor, no vas a conocer la verdad. Si no conoces la verdad, estás en peligro de caer en el error. Por eso la necesidad de estar en la palabra, continuamente en la palabra. En la palabra. Pablo le dijo a los hermanos de Éfeso, en Hechos 20:32, ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Por qué? Dice, porque es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. La palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros. Para ese propósito de conocer la verdad, de poder anunciar la verdad. Por esa razón, Pablo dice a los efesios que para conocer la verdad, para ahondar en el conocimiento de la verdad, para tener una relación íntima con Cristo, Él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, con el propósito de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
el apóstol Pedro nos dice: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra de Dios. Todos hemos sido niños, y aquí hay muchos que han sido madres, y saben que lo que un niño desea cuando es un bebé, que no tiene la capacidad de conocer a su madre y a su padre porque aún incluso ni siquiera su vista está desarrollada, es comer. ¿No es cierto? Si acercas al niño a tu pecho, se tira al pecho porque quiere comer. Bueno, pues con este mismo deseo debemos tener los creyentes por la palabra de Dios, porque en ella nos va la vida, en ellas tenemos la vida. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. A través de la palabra vamos a tener la fortaleza suficiente para poder vencer al maligno. Es lo que nos dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2. Os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Por qué aquellos jóvenes creyentes pudieron vencer al maligno? Porque permanecían en la palabra de Dios. Ese permanecer es constantemente estaban en la palabra de Dios. Lo siguiente para poder perseverar es la oración. Sigue diciendo Judas, orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. Tristemente, hoy muchos creen que orar en el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Precisamente una falsa enseñanza. O tener nuevas revelaciones. Dios me dijo. Otra parte de la falsa enseñanza. Todo eso es parte de la falsa enseñanza. Nada de eso significa orar en el Espíritu Santo. ¿Qué es orar en el Espíritu Santo? Bueno, Pablo nos lo aclara en Romanos 8. En Romanos 8, del 26 al 27, el apóstol Pablo nos dice: y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Aquí tienes el punto. ¿Qué es orar en el Espíritu Santo? Orar por la voluntad de Dios. No es hablar en lenguas, no es tener nueva revelación, sino orar por la voluntad de Dios en tu vida. Orar conforme a la voluntad de Dios. Mira, Pablo dice, y no se corta, sé que oras, pero perdona que te diga, no sabes orar. Por eso se hace necesaria la ayuda del Espíritu Santo. Y Él, con gemidos que no entendemos, gime al Padre para que su voluntad se cumpla en tu vida. Eso es orar en el Espíritu Santo. El creyente debemos orar conforme al Espíritu Santo, dependiente del Espíritu Santo. Señor, ayúdame a orar, ayúdame a orar. Hace un tiempo, por bastante tiempo, en uno de los viajes que hice, no me acuerdo si fue a León, no me acuerdo, fue al principio. Yo veía el detalle en algunos hermanos que cuando se les mandaba a orar, por ejemplo, por la comida, tenían como un tiempo de silencio. Y eso me impactaba, ¿no? Y después empezaban a orar. Rogaban al Señor que les ayudara a orar, antes de orar. Y así debiéramos hacer todo. Señor, ayúdame a orar, no conforme a mi deseo, sino conforme a tu voluntad. No sabemos orar. Es más, dice Santiago 4:3, oramos para nuestros propios deleites. Pero dice Judas, oren conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. Ora para que la voluntad de Dios se lleve a cabo en tu vida. Todo creyente es templo del Espíritu Santo. Todo creyente debe ser lleno del Espíritu Santo. Si no lo es, no eres salvo. Así que, por tanto, si eres templo y si eres lleno del Espíritu Santo, significa que debes someterte a la voluntad del Espíritu Santo en tu vida. Eso es orar. El Espíritu Santo no es una fuerza, es Dios, Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad. Por lo que sus deseos, por lo que su voluntad para tu vida tiene que ser prioritario en tu vida. Por eso cuando oramos en el Espíritu Santo, también estamos diciendo, quiero someterme a ti, Señor. Quiero descansar en tu sabiduría, en tus propósitos, en tus planes, en buscar tu voluntad, en confiar en ti cualquiera sea mi situación, mi circunstancia.
Tú sabes lo que estás haciendo conmigo. Todas las cosas ayudan a bien a aquellos que en ti confían. Tú estás preparando mi vida, no para esta vida, sino para una vida venidera. Estás quitando de mi vida todo pecado. Estás santificándome cada día. Intenta aislarte de aquellos que dicen todo lo contrario. Porque te dirán, no, tu perspectiva tiene que ser aquí y ahora. Y por eso muchas veces sufrimos frustración. Porque seguimos con la vista puesta en las cosas terrenales y no en las cosas celestiales. Orar en el Espíritu. Si oramos en el Espíritu, dice Juan en su primera carta, en el capítulo 5, tenemos confianza. Confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Qué descanso, ¿verdad? Si yo oro en el Espíritu Santo conforme a su voluntad, sé que mi Padre me va a oír. De tal manera, dice Juan, que así sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho, porque ya no pediremos conforme a mi deleite, conforme a su voluntad. Señor, hágase tu voluntad, como dijo el Señor Jesús, y no la mía. Y el tercer pilar para poder perseverar es esperar. ¿Pero esperar el qué? Don Manuel siempre decía que toda persona espera. Espera cuando somos jóvenes, crecer, espera pues estudiar, tener una carrera, tener un oficio, espera casarse, espera tener hijos, espera hacerse viejo y espera morirse. Todo es esperar, es cierto. ¿Pero esperar a qué? Pues dice Judas, esperar ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ese esperar ansiosamente es una sola palabra en griego, que se puede traducir como anhelar, como desear. ¿Pero anhelar qué? La misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. En otras palabras, anhelar el regreso del Señor. Anhelar el regreso del Señor. Porque cuando el Señor venga entraremos en la vida eterna, un lugar donde ya toda lágrima será enjuagada, donde estaremos con Él para siempre. Yo tengo un testamento vital de palabras, entre Alejandra y yo, pero es cierto. Si yo algún día, si es la voluntad del Señor, yo enferme gravemente y me esté muriendo, que no pida por mi sanación. Que pida por mí para que me mantenga firme si Él me llama a su presencia. Yo no quiero quedarme aquí en este mundo. Yo no sé ustedes, pero yo no quiero quedarme aquí. Dice el Señor, espera, ansía, anhela el regreso del Señor para vida eterna. Cuando eso no sucede, va a llegar lo otro, y es tener nuestra vista en este mundo, y es un mundo caído, recuerda, un mundo pecaminoso, un mundo maldito, de hecho, donde solo vas a sacar sufrimiento, solo vas a sacar dolor, solo vas a sacar llanto, si no anhelas la vuelta de Cristo. Eso es todo lo que vas a tener. Y creo que todos los que estamos aquí lo hemos experimentado o lo estamos experimentando, o no has sufrido en esta vida, o por mucho que lo intentas, es como el que estás pegado a una pared y solo te hace que no avanzas. Es que de este mundo no se va a sacar de otra cosa. Mientras más pongas los deseos y tu vista en las cosas de este mundo, peor para ti, porque no vas a sacar nada. Eso es como el burro que está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y al final hará tan profundo el surco por donde están dando que no va a poder salir y va a morir allí. Anhelar el regreso del Señor. Cada día, Señor, que sea hoy, como el apóstol Juan, sí, Señor Jesús, ven hoy. Ven hoy. Mientras los apóstatas van a enseñar a esperar cosas de este mundo, porque son mundanos, porque son impíos, el Señor nos llama a anhelar su regreso para vida eterna. Por esa razón el creyente perseverará, y va a perseverar si siempre tiene sus pensamientos focalizados en el regreso de Cristo, en la vida eterna. Y cuando alguien venga anunciándote una maravilla de este mundo, tú dirás, no, mi punto de vista, mi deseo es Cristo, no las cosas de este mundo. Pablo le dijo a Timoteo, en 1 Timoteo 6:12, Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. ¿Cómo?
echa mano de la vida eterna. Tú imagínate a ese muchacho joven teniendo que guiar una iglesia. Y le dijo Pablo, muchacho, a batallar la batalla de la fe. ¿Cómo? Recuerda lo que te espera. Recuerda la vida eterna. Echa mano de lo que el Señor tiene. Una vida eterna, dice Pablo, a la cual fuiste llamado. Fíjate, no la consigues tú. Eres llamado, eres atraído por Cristo a esa vida eterna. El apóstol Juan le indica a su audiencia por qué él escribió su primera carta en 1 de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Esa es la esperanza gloriosa. Una esperanza que muchos desechan y dicen, no, qué triste, qué pena. La esperanza de Cristo, su regreso para vida eterna, una vida en oración constante, sujetos a la voluntad de Dios para nuestras vidas, sea lo que Él tenga previsto, un firme conocimiento en la palabra de Dios, son los pilares en lo que la vida del creyente debe sustentarse para poder perseverar, para poder resistir las falsas enseñanzas de los enemigos de Cristo. Si te has fijado bien, hasta aquí Judas ha argumentado defensivamente, pero quedaría incompleto si no entendiéramos que hay muchos hermanos que están siendo arrastrados por el error y que nosotros, los creyentes, tenemos que hacer algo. Por eso también el otro punto para poder sobrevivir en medio de la apostasía es ayudar. Y por eso Judas acaba ahora esta sección diciéndonos, hermanos, si quieres también sobrevivir a la apostasía, tiende la mano a aquellos que están siendo arrastrados por el error. Tiende la mano, ama a tu hermano que está siendo arrastrado por el error. Y Judas dice, y tened misericordia de algunos que dudan, a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. En otras palabras, Judas nos está diciendo todo lo que están siendo engañados por los apóstatas, todos esos que son potencialmente enemigos, son también tu campo misionero. Son también tu campo misionero. No puedes decir, allá ellos con su consecuencia, ya se enterarán cuando llegue al juicio. No puedes pensar así. Tienes que tener compasión por esas almas y tendrás que luchar por sus vidas. En definitiva, es seguir el ejemplo de Cristo. A mí me impacta. Yo todo lo que intento leer y estudiar, luego intento ver en Cristo, porque Cristo es el ejemplo supremo en todo. Y me impacta ver al Señor Jesús en medio de aquellos fariseos que eran herejes, que buscaron matarle y al final lo mataron, aunque fue por el previo conocimiento del Padre. Pero a pesar de eso, comía con ellos, les predicaba. Y por ejemplo, en Lucas 7:36 vemos a Simón el fariseo, que le invitó a que entrara en su casa, que comiera con él, y él entró y comió con él, y seguro que hablaron del Evangelio. O el mismo Nicodemo en Juan 3, al que el Señor le predicó, le dijo, te es necesario, Nicodemo, nacer de nuevo. Vemos, por tanto, cómo Cristo ejemplifica, cómo también el creyente debe estar atento a aquellos hermanos que están quizás a nuestro lado y que puedan estar siendo descarriados por la falsa enseñanza y no mirar y decir, allá tú, haz lo que quieras. No, sino preocuparnos activamente por ellos. Y Judas identifica 3 tipos de personas que están en el error: los confundidos, los convencidos y los comprometidos. Los confundidos, dice Judas, tened misericordia de algunos que dudan. Otras versiones traducen, algunos que dudan, convencedlos. Una de las cosas más duras que entendí cuando empecé el seminario fue entender que no todos los que se sientan en una iglesia son salvos. Muchos de ellos están confundidos y aún en su corazón siguen dudando. A lo largo de la historia de la Iglesia, muchos han sido y están siendo confundidos precisamente por causa de los apóstatas y tristemente en esta Iglesia hemos tenido mucha experiencia al respecto.
Una iglesia con más de 50 años de existencia y donde en años anteriores, en años pasados, en etapas pasadas, muchos hicieron profesión de fe, muchos se bautizaron. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Tristemente es algo que sucede y nosotros tenemos que estar siempre atentos a esos para tener misericordia de ellos. Pablo a los Corintios, en 2 de Corintios 11, del 3 al 4, dice: porque temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y de la pureza de la devoción a Cristo. Porque si alguno viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o reciben un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado, bien lo toleráis. O a los Gálatas, en Gálatas 3, del 1 al 5, oh Gálatas insensato, ¿quién os ha fascinado a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Tan insensatos son que habiendo comenzado por el Espíritu van a terminar ahora por la carne. ¿Han padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ya estaban siendo desviados de nuevo a ser como los judaizantes, a ganarse el favor de Dios. Y eso es exactamente lo que pasa aún hoy día. Muchos siguen dudando de si el Evangelio que están escuchando es verdad o no. Y tristemente se dejan confundir y se dejan arrastrar por los falsos maestros. Recuerda, Cristo dijo que son como lobos con vestidos de piel de ovejas. Ellos van a estar, vi un documental increíble, donde en la Laponia, en invierno, que es un tiempo crudísimo, con temperatura de menos 60 grados y que dura no sé cuántos meses, los animales tienen que sobrevivir. Y veían lobos que se unían en la manada y cómo iban buscando a los animales más débiles, porque sabían que no podían gastar mucha energía persiguiendo a los más fuertes, a los más débiles para poder matar y comer. Así están los apóstatas, buscando a los más débiles espiritualmente para ir y como lobos atacar. Por eso debemos estar siempre en alerta. Por eso tenemos que tener misericordia los unos por los otros. Por eso tenemos que estar a nuestro lado y conocer a nuestros hermanos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Como cuerpo tenemos que dolernos los unos por los otros y cuidarnos los unos por los otros y exhortarnos y animarnos y alentarnos los unos por los otros. No podemos decir, allá él, allá ella. No. Si ves que alguien duda de la verdad, corrígele con amor mediante la palabra de Dios, con mansedumbre, con paciencia. Luego Judas habla de otro grupo, a otros salvad arrebatándolos del fuego. Podríamos decir que son los convencidos. Ya están en el fuego, ya huelen a llamusquina, permítame la expresión para que ustedes me entiendan, el fuego eterno. Y dice Judas, a otros salvad. Quiero dejar una cosa clara. Aquí la cuestión del texto no es si el creyente tiene el poder de salvar o no a otros hombres, porque evidentemente creo que todos somos conscientes que solamente Dios salva. Entonces, ¿cuál es el significado de que a otros salvad? Calvino propone una explicación muy clara y dice, cuando la palabra salvar es transferida a los hombres, esto no quiere decir que ellos son los autores, sino que son los ministros de la salvación. En otras palabras, el creyente es un soldado de Cristo que tiene que estar enarbolando continuamente la bandera de la salvación y proclamando la verdad del Evangelio del Señor. Y así, de esa manera, debemos llevar el Evangelio para que el Señor salve a los que están confundidos. Judas usa la palabra arpazo para hablar de arrebatar, y es una palabra militar que significa estar en campo enemigo para salvar a los prisioneros. Es decir, que el creyente es uno que está comprometido de tal manera que está en campo enemigo para liberar a los que están prisioneros, a los que están convencidos por el error. El creyente no solamente tiene que estar comprometido con su salvación, sino con la salvación de sus hermanos. No podemos ignorar a nuestros hermanos. Tenemos que orar por ellos, interceder por ellos, pedir por ellos y estar a su lado
en todo tiempo, para que con la palabra de verdad, si están confundidos y ya están quemándose en el fuego eterno, puedan ser sacados de allí por el Señor. Santiago escribió en Santiago 5, hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. La salvación es de Dios, pero el medio para hacerlo es su iglesia. Somos los creyentes. Hoy día muchos se están quemando en las iglesias. Muchos están siendo convencidos y debemos de estar siempre atentos para ayudar a que se vuelvan del error, que vuelvan de nuevo a la verdad. Que, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, destruyamos toda especulación y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando a esas almas de nuevo a poner todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. El Señor Jesús ejemplificó, como dije antes, continuamente esa forma de vivir, esa forma de actuar. Sigamos su ejemplo, sigamos su ejemplo. Y por último, el creyente debe tener misericordia de los que están comprometidos con el error. Y dice Judas, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada de la carne. Estos son aquellos que ya están realmente comprometidos con el falso evangelio. Comprometidos. Se lo creen y lo proclaman sin reserva y además intentan convencer a otros de sus mentiras. Pues dice Judas, de eso tener misericordia, pero hacerlo con temor. Con temor. Cuidado. Les cuento un caso personal. Tengo un tío que es testigo de Jehová, un hermano mayor de mi padre. No me llama mayor, tendrá 80 y tantos años. La verdad es que si él llega a ser cristiano, hubiera sido un evangelista, porque de verdad a todo el mundo que coge por delante le habla de su evangelio. Evidentemente es un evangelio que condena y que no salva, tristemente. Y las pocas veces que yo he podido hablar con él, pues como es un evangelista nato, evangelista entre comillas, pues intenta, no, es mi respuesta, no. Porque él está comprometido con ese error. Y debo tener temor, no sea que él al final me arrastre con él. No. Debo de aborrecer toda su enseñanza. Debemos de aborrecer las enseñanzas de todos aquellos que tengan ese compromiso con el error. Totalmente. Y es la palabra que usa Judas, aborrecer. Y lo impactante es que Judas intenta hacernos entender de qué manera tenemos que aborrecer esas mentiras. Y habla de que aborreciendo la ropa contaminada por la carne. Es decir, y esto es algo muy escatológico, que así como rechazas la ropa manchada por las descargas del cuerpo, creo que todos los entendemos, igual que rechazas eso con aborrecimiento, rechaces con el mismo aborrecimiento las enseñanzas de esa gente. No te sientes a discutir con ellos esa enseñanza. No te sientes a pactar con ellos un punto en común. Nada. Igual que rechazarías una compresa de una mujer con su regla, igual que rechazarías una ropa sucia por excrementos, igual rechazas, dice Judas, rechaza todas esas enseñanzas. No te sientes a pactar con ellos, no te sientes a dialogar con ellos, no te sientes a razonar sobre sus ideas. No. Porque puede producirse el efecto contrario. Ten temor. Por tolerar la falsa enseñanza, por no aborrecerla. Dice Pablo a los Gálatas, ustedes que corrían bien, ¿quién os impidió obedecer la nada? Esta persuasión no vino de aquel que os llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Y Pablo a los romanos les dice, en Romanos 16, os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos.
porque los tales son esclavos no de Cristo, sino nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Sobrevivir en épocas de apostasía, en esta primera parte que hemos visto en esta mañana, no es cosa de juegos. Judas nos llama a estar siempre a la defensiva, obedientemente recordando cada día la advertencia de que va a suceder y que tenemos que estar siempre en alerta. Debemos de ser activos en una vida perseverante que crezca en madurez espiritual, en estudio diligente de la palabra de Dios, en oración, en sumisión, en contentamiento, orando siempre conforme a la voluntad del Espíritu Santo, anhelando cada día el regreso del Señor para vida eterna. Eso es lo que nos va a librar de la apostasía. Y mientras llega ese día de la vida eterna, debemos de manera activa estar como iglesia intentando rescatar a aquellos que puedan estar en el error, intentando que vuelvan a la verdad del Evangelio, porque pueden ser llevados y arrastrados a la condenación eterna. La vida del creyente, creo que somos conscientes, es un peregrinar, como dice Hebreos 11. La imagen es un peregrino que no tiene posesiones, que es duro en su camino. Es una batalla espiritual, como dice Pablo en Efesios 6. Pero nunca te olvides, el final es glorioso. El final es triunfante, porque al final del camino está Cristo. Está Cristo. Confía en Él y espera en Él. Y tú que hoy estás aquí, que estás escuchando el Evangelio, te suplico que vayas a Cristo. Te lo ruego, que ahora, hoy que es el día de salvación, le pidas al Señor perdón por tus pecados. Que le ruegues, Señor, ayúdame porque soy incrédulo. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Si es sincero esa oración, Él es fiel y justo y te salvará. Señor y Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por advertirnos, por cuidarnos tanto, Señor, y anunciarnos, Señor, del cuidado que debemos tener de la apostasía, de la falsa enseñanza, porque no es una cuestión de juego, Señor. Ayúdanos cada día a vivir dependiente de tu palabra, dependiente de ti a través de la oración, mediante tu Espíritu Santo, a gozarnos de todo lo que tenemos en esta vida, Señor, no buscando sino simplemente acabar la carrera, prosiguiendo al blanco, al día del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Fortalécenos, Señor, porque estamos en esta carne, la carne es débil, Señor, y te necesitamos cada día. Y te suplicamos por las almas que hoy están aquí, Señor. Padre, que igual que tuviste misericordia de nosotros, lo tenga de ellos. Que tu Evangelio, Padre, también toque sus corazones. No lo saben, pero están ciegos, están sordos a la verdad. Tienen su conocimiento embotado en las cosas de este mundo. Eso está haciendo que vayan al infierno. Te suplicamos, Señor, por amor a tu nombre, para tu gloria y por amor a ellos, Señor, que les quites la venda de sus ojos, Señor. Que les hagas oír tu Evangelio. Que puedan también, Señor, gozarse de la salvación que es en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. En su nombre te lo suplicamos y te damos la gracia. Amén.